La palabra de Dios dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay muchos cristianos que no saben que lo que dice la palabra, y basado en opiniones personales, en palabras que han dicho quizás un siervo de Dios, quizás sus denominaciones, quizás hasta lo que dicen los concilios, han dicho que los apóstoles fueron nada más para el tiempo de Jesús. Pero según lo que habla ahí en Efesios 4:11, nos dice claramente de que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero para esos que dicen que los apóstoles eran nada más para el tiempo de Jesús, le puedo decir que eso no es lo que dice la palabra. En ninguna parte en la palabra dice que eran los apóstoles nada más, los 12 apóstoles originales, porque en Hechos 1, Pedro reunió a todos los otros apóstoles y los hermanos, los discípulos, y eligieron a un sucesor de Judas, que dice la palabra que Judas cometió suicidio. Y ese apóstol que eligieron se llama Matías, quiere decir que Matías fue el número 13. La palabra de Dios dice en Hechos 14, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí nombra el apóstol número 14 y 15, Bernabé y Pablo. Esa idea que muchos tienen de que eran 12 apóstoles nada más, la misma palabra lo contradice. Aún Hebreos habla de cómo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión. Si incluyemos a Jesucristo, son aún más. Yo sé lo que pasa. Lo que pasa en parte en este tiempo es que mucha gente han visto muchos apóstoles que se han salido por ahí. Y yo no puedo juzgar y decir que son o no lo son. Eso lo sabe Dios nada más. Y quizás la conducta de algunos de ellos sea hasta cierto punto cuestionable, ¿verdad? Pero eso no nos toca a nosotros decir que sí son o que no son. Pero sí puedo decirles con cierta certidumbre, conforme a la palabra de Dios, de que los apóstoles sí son para este tiempo también. Ahora, uno puede hablar y puede decir y puede comentar y puede opinar de lo que debe estar haciendo un apóstol, y eso es debatible, por supuesto, pero usted tiene que entender dos cosas. Está el apóstol instituido por Dios, conforme a lo que leímos en Efesios 4, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 de los ministerios que está nombrando ahí específicamente, que es para el trabajo que dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto que están hablando ahí es el ministerio de apóstoles. Estoy hablando del apóstol nada más, pero los otros ministerios también, para un trabajo específico para la edificación del cuerpo de los miembros de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Hay personas que no entienden que la palabra apóstol es una palabra griega y simplemente quiere decir uno enviado. Hay veces que en la Biblia y aún en los tiempos en que estamos, Dios ha enviado a una persona a hacer algo específico. En otras palabras, a ser apóstol, un enviado a hacer un trabajo específico en la obra del Señor. Y en ese momento es constituido apóstol, pero no necesariamente como un ministerio, como habla aquí Efesios 4:11. Simplemente que ha sido enviado a hacer algo específico y quizás hasta por un tiempo específico. Y en ese momento se constituye apóstol. El hermano Ananías, que habla la palabra de Dios en Hechos, fue enviado, era un discípulo, dice la palabra, y fue enviado
como apóstol o en una misión, si se puede decir de esa manera, de ir donde Pablo, orar por él para que Pablo recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento fue constituido apóstol por un momento. Hay profetas, si podamos hablar de todos estos hermanos, ¿verdad? Todos estos ministerios. Hay profetas o personas que han profetizado en un momento específico, sea en la iglesia o sea en un momento dado con otra persona fuera del templo, en que han profetizado y no son necesariamente profetas, pero Dios los ha constituido profetas en ese momento. Muchos se equivocan con estas cosas porque en un momento Dios los usa de esa manera y se creen ya profetas. En un momento Dios los constituye apóstol para una misión específica y ya se creen apóstol. Y voy a decir más, hay muchos que predican en la iglesia y se han constituido evangelistas y no necesariamente lo son, simplemente que en un momento dado le pusieron en sus manos predicar y predicaron quizás una predicación evangelística y no son necesariamente evangelistas. Hay muchos que también son pastores y quizás Dios los envió a levantar una obra que puede que haya sido por un tiempo específico y se han quedado ahí y llevan años con la obra en sus manos en la iglesia como pastor y no necesariamente debieron, pienso yo, quedarse ahí necesariamente como pastores. Y muchas veces, no estoy diciendo siempre, muchas veces eso se nota, se ve cuando pasan los años y las décadas y la iglesia no crece. Y no estoy diciendo que en todos los casos es lo mismo, pero eso quizá es una señal de que quizás fueron enviados nada más para levantar la obra y para que Dios luego pusiera a otra persona como pastor permanente. Igualmente lo mismo maestros. Hay muchos maestros en las iglesias que dan escuela dominical o que enseñan en un instituto o un colegio cristiano o lo que sea, que han sido puestos quizás por los pastores, por el concilio, por la denominación en que están, para enseñar la palabra de Dios, pero eso no los constituye maestros conforme al ministerio que habla Efesios 4:11. Y puede que tengan ciertas capacidades para enseñar, para predicar, para profetizar, para levantar obras como debe estar haciendo un apóstol, y no necesariamente sean no deberían quizás llevar ese título. Es más, me atrevo a decir con cierta autoridad que muchas personas cogen estos títulos y los ponen los ponen al frente de sus nombres, y no estoy diciendo todos, y a veces no deberían estar poniéndose esos títulos porque no están quizás haciendo el trabajo a tiempo completo en estos ministerios, y a veces lo que están haciendo es simplemente llamar a sí mismo la atención, o quizás elevándose ellos más altos de lo que deberían estar, en el sentido de que mucha gente, especialmente la iglesia del Señor, ve estos títulos al frente de los nombres y toman o cogen cualquier enseñanza, cualquier predicación, cualquier palabra que sale de sus bocas en los púlpitos o aún por estos medios, y simplemente toman eso como si fuera palabra de Dios. Me explico. No estoy diciendo que ellos no prediquen palabra de Dios, pero que hay veces que las personas no toman el tiempo, principalmente los cristianos que son laicos, que no son necesariamente del ministerio, de alguno de estos ministerios, o aún ningún ministerio local, secretario, tesorero o lo que sea en la iglesia, y toman la palabra de esa persona, y no es que no estimen a estas personas como deben estimarse o honrarlas como deben honrarse, pero el hecho de que una persona predique, enseñe, tenga un título o no tenga un título, no quiere decir que todo lo que está saliendo de sus bocas es correcto. Hay muchas cosas que se dicen en las iglesias, en los púlpitos, en los seminarios, en los institutos, en los colegios bíblicos, que no son necesariamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí estriba el problema, que los que son laicos, los que no están estudiando la palabra, los que no escudriñan la palabra, se dejan llevar por toda clase de viento, toda clase de doctrina, toda clase
de cosas que salen. Ahora mismo, en los últimos años, hay ciertas cosas que se están predicando y no voy a entrar en detalle porque no quiero cogerle más tiempo, pero muchas cosas que se hablan desde los púlpitos y se repiten, que ese es uno de los problemas grandísimos que tiene la iglesia del Señor, que los que oyen ciertas cosas y después le toca a ellos predicar, repiten, Dios mío, ten misericordia de nosotros, repiten lo mismo sin mirar lo que dice la Biblia, y mucho de lo que se está hablando y se está diciendo contradice la palabra de Dios. Así que no seas engañado. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 24, que he estado hablando en mi canal de YouTube sobre Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, yo soy el ungido, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy maestro, o lo que sea que digan, porque son ungidos. Eso es lo que quiere decir Cristo, son ungidos, y a muchos engañarán. Y yo sé que muchos de ustedes no van a tomar mis palabras porque dirán esto, aquello, lo otro de mí. No me importa. Lea la palabra, escudriña la palabra, métase en la palabra y aprenda lo que dice la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y hablamos en la próxima.